buenos días, tardes o noches. Si tienes alguna historia o relato que contar, puedes mandarlo al siguiente correo, bramplaiscuenta@gmail.com. Se los dejaré en la descripción. Sin más, empecemos. Estudios Churubusco. La noche había caído sobre la ciudad, y el ambiente en los estudios de televisión era más silencioso de lo habitual. Había terminado mi turno, pero decidí quedarme un poco más para revisar algunas tomas que necesitaban ajustes. 30 años como camarógrafo me habían enseñado a confiar en mi instinto, pero también a mantenerme escéptico ante lo inexplicable. Había visto algunas cosas extrañas a lo largo de mi carrera, pero siempre encontraba una manera lógica de explicarlas. Esa noche, sin embargo, estaba a punto de enfrentarme a algo que desafiaría toda lógica. Mientras guardaba mi equipo, una figura se acercó a mí. Era una señora mayor, con el rostro surcado por arrugas, y una expresión de desesperación en sus ojos. Me dijo que estaba buscando a su nieto, que había ido a un casting en los estudios pero no había salido. Me extrañó un poco, ya que todos los foros estaban cerrados a esa hora, pero decidí ayudarla. Caminamos por los pasillos vacíos, llamando al niño por su nombre. La abuela me contó que el pequeño estaba muy emocionado por el casting, y me sentí conmovido por su preocupación. Buscamos por todos lados, pero no encontramos rastro del niño. Al final, la señora se fue con una tristeza palpable, prometiendo regresar a casa con la esperanza de que él ya estuviera allí. Al día siguiente, durante el desayuno en la cafetería del estudio, mencioné el encuentro a mis compañeros. Se miraron entre sí, y en un silencio inquietante, uno de ellos sugirió que revisara las cámaras de seguridad. Mi curiosidad y preocupación me llevaron directamente a la sala de monitores. Lo que vi en las grabaciones me dejó helado. La cámara captó claramente mi figura caminando por los pasillos. Pero estaba solo. No había ninguna anciana a mi lado, ni rastro del niño que buscábamos. Reproduje el vídeo una y otra vez, con la esperanza de encontrar una falla o algún indicio de que había algo más, pero no había nada. Solo yo, hablando y gesticulando al aire, en una conversación que ahora parecía una alucinación. El escalofrío recorrió mi cuerpo mientras me alejaba de las pantallas. Mis compañeros, aunque comprensivos, estaban tan desconcertados como yo. Desde ese día, cada vez que paso por esos pasillos vacíos, siento un susurro en el viento, y la sensación de que alguien me está observando, esperando ser encontrado. Las cosas que antes atribuía al viento ya no eran tan fáciles de descartar. Había algo más en esos estudios, algo que no podía ignorar. Aunque no volví a ver a la señora ni al niño, su presencia seguía persiguiéndome, recordándome que hay misterios que no tienen una explicación sencilla, y que lo que creía conocer sobre mi mundo había cambiado para siempre. Las noches en los estudios Churubusco nunca volvieron a ser iguales. Los rumores sobre el fantasma de la anciana y su nieto comenzaron a circular entre el personal. Algunos decían que los habían visto también, que escuchaban sus voces llamándose mutuamente en la oscuridad de los pasillos. Otros afirmaban que sentían una presencia fría y espectral mientras trabajaban en las horas más tardías. Un día, mientras charlaba con un técnico de iluminación veterano, me enteré de una vieja historia que parecía encajar con mi experiencia. Hace décadas, durante la época dorada del cine mexicano, una tragedia había sacudido los estudios. Una abuela y su nieto habían desaparecido misteriosamente durante un casting. La policía buscó por todas partes, pero nunca se encontraron rastros de ellos. Se decía que la abuela había muerto de pena, y que su espíritu seguía buscando al niño perdido en los corredores de los estudios. Aunque seguía siendo escéptico por naturaleza, no pude evitar sentir una conexión con esa historia. Cada vez que pasaba por el lugar donde había visto a la anciana, me detenía un momento, esperando. Tal vez, solo tal vez, algún día, encontrar una forma de ayudar a ese espíritu inquieto a encontrar paz. Hasta entonces, la vida en los estudios continuaba. Seguíamos filmando, editando y creando, siempre con una sombra de misterio acechando en los rincones oscuros. Y aunque nunca encontré una explicación lógica para lo que vi esa noche, aprendí a aceptar que hay cosas en este mundo que simplemente no se pueden entender. Las muñecas. Mi prima Solange siempre fue valiente y curiosa, por lo que no dudó en aceptar un trabajo de niñera en una mansión antigua y misteriosa en las afueras de la ciudad. Desde el primer día, Solange percibió una extraña energía en la casa, como si estuviera siendo observada por algo invisible. Una noche, mientras los niños dormían, Solange escuchó pasos pesados y susurros provenientes del piso de arriba. Intrigada y un poco asustada, decidió investigar por su cuenta. Al subir las escaleras, el ambiente se volvió más frío y opresivo, como si algo maligno estuviera presente en la mansión. Al llegar al final del pasillo, encontró una puerta entreabierta que parecía conducir a una habitación olvidada. Con el corazón latiendo con fuerza,
Empujó la puerta lentamente y descubrió un cuarto oscuro lleno de antiguos juguetes y muñecas desgastadas. De repente, las muñecas comenzaron a moverse por sí solas, emitiendo risas infantiles que helaron la sangre de Solange. En medio de la oscuridad, una voz susurrante le advirtió que se alejara antes de que fuera demasiado tarde. Aterrorizada, Solange corrió escaleras abajo y salió de la mansión sin mirar atrás. Desde ese día, nunca más volvió a trabajar como niñera en esa casa encantada, pero las risas de las muñecas y la voz susurrante continuaron persiguiéndola en sus pesadillas. Cuidado, los maniquíes están sueltos. Hace unos días fui a casa de mis abuelos porque mis papás tenían que trabajar fuera de la ciudad de Buenos Aires, en Misiones. Me dijeron que fuera a la casa de mis abuelos y acepté. Se fueron en el coche y me dirigí a casa de mis abuelos. Cuando llegué a la puerta, había maniquíes tirados. Los recogí y los tiré a un lado. Al abrir la puerta, mis abuelos me recibieron con un abrazo. Pasaron unas horas y ya eran las 8:56 de la noche. Cenamos y nos fuimos a dormir. Yo dormía en la sala principal. De repente, desperté y ya eran las 2:34 de la madrugada. Me tenté a tomar agua y fui a la cocina. En ese momento, escuché que golpeaban la puerta. Me dirigí a la ventana para ver quién era, pero no había nadie. Sin embargo, había 3 maniquíes tirados en la puerta. ¿Cómo llegaron ahí? Yo los había tirado muy lejos. Muy asustado, desperté a mis abuelos y les dije que vinieran conmigo a ver, pero cuando ellos vieron, dijeron que no había nada. Yo miré y no lo podía creer. Ellos me dijeron que estaba cansado y se fueron a dormir, pero yo no les hice caso, y me quedé despierto toda la noche por lo que acababa de vivir. La noche parecía eterna. Cada sombra y cada sonido me hacían saltar. Sentía que los maniquíes se movían en la oscuridad. Traté de quedarme despierto, pero el cansancio me venció y me dormí en el sillón. Cuando desperté, era de día. La luz del sol llenaba la sala y todo parecía normal. Mis abuelos estaban en la cocina, preparando el desayuno. Intenté contarles de nuevo lo que había pasado, pero ellos simplemente me sonrieron y me dijeron que seguramente había tenido una pesadilla. Pero yo sabía que no había sido un sueño. Esa noche había sido real, los maniquíes estaban ahí, y algo los había movido. Desde entonces, no he vuelto a ver los maniquíes en la puerta, pero no puedo sacarme de la cabeza la sensación de que están ahí, observándome, esperando el momento adecuado para moverse de nuevo. La niña fantasmal. Había una vez una niña llamada Sofía, de tan solo 7 años, que vivía en una antigua casa en las afueras del pueblo. Desde que se mudaron, Sofía siempre había sentido una presencia extraña en su habitación, como si alguien la observara mientras dormía. Una noche, mientras se acurrucaba bajo las mantas, Sofía escuchó pasos suaves acercándose a su cama. Con el corazón acelerado, abrió los ojos lentamente y vio a una figura borrosa parada al pie de la cama. Era una niña pálida con cabello oscuro y ojos vacíos que la miraba fijamente. «Sofía», susurró la figura con una voz hueca y escalofriante. «Ven conmigo». Sofía sintió un frío intenso recorrer su cuerpo mientras la figura extendía la mano hacia ella. Con valentía, la niña se escondió bajo las cobijas, rezando para que la presencia desapareciera. Pero cuando finalmente se atrevió a mirar nuevamente, la figura había desaparecido. Aterrorizada, Sofía corrió hacia la habitación de sus padres en busca de consuelo, pero al abrir la puerta, se encontró cara a cara con la misma niña pálida que ahora sonría malévolamente. Desde esa noche, Sofía nunca volvió a estar sola en su habitación, siempre sintiendo la presencia inquietante de la niña fantasmal que parecía seguir cada uno de sus movimientos. Con el paso de los días, Sofía se volvió más y más angustiada. Sus padres notaron su comportamiento errático, y decidieron investigar la historia de la casa. Hablaron con los vecinos y descubrieron que, hace muchos años, una familia había vivido ahí. La hija menor, Ana, había desaparecido misteriosamente una noche, y nunca fue encontrada. Se decía que su espíritu aún rondaba la casa, buscando compañía. Decididos a ayudar a su hija, los padres de Sofía llamaron a una medium. La medium, una anciana de rostro sereno, llegó al atardecer. Recorrió la casa, sintiendo la energía que emanaba de cada rincón. Finalmente, se detuvo en la habitación de Sofía. «El espíritu de Ana está atrapado aquí», dijo la medium. «No puede descansar porque no ha encontrado paz. Sofía, tú eres la única que puede ayudarla». Esa noche, con la guía de la medium, Sofía se preparó para enfrentar a Ana. La medium colocó velas alrededor de la habitación y encendió incienso para purificar el ambiente. Le dio a Sofía una pequeña campana, y le dijo que la hiciera sonar si sentía miedo. Poco después de medianoche, la temperatura de la habitación bajó drásticamente. Sofía vio la figura de Ana materializarse una vez más al pie de su cama. «Ana»,
dijo Sofía con voz temblorosa pero firme, sé que estás asustada y sola. Estoy aquí para ayudarte. Ana dejó de sonreír malévolamente y su expresión se suavizó. No quiero estar sola, susurró con tristeza. Ya no estarás sola, prometió Sofía. Te ayudaré a encontrar paz. La medium comenzó a recitar una oración para guiar el espíritu de Ana hacia la luz. Sofía, aún temblando, mantuvo la campana en su mano, pero no la hizo sonar. Sabía que debía ser valiente para liberar a Ana. Gradualmente, la figura de Ana comenzó a desvanecerse. Sus ojos vacíos se llenaron de gratitud y, por primera vez, sonrió con ternura. Un susurro suave llenó la habitación, un simple gracias, antes de que desapareciera por completo. El ambiente en la casa cambió radicalmente después de esa noche. La sensación de pesadez y el frío desaparecieron, y Sofía pudo volver a dormir en su habitación sin miedo. Los padres de Sofía, agradecidos y aliviados, abrazaron a su hija, felices de haber recuperado la paz en su hogar. La historia de Ana, aunque trágica, tuvo un final lleno de redención y descanso. Y así, la antigua casa en las afueras del pueblo volvió a ser un lugar de felicidad y seguridad, guardando en sus paredes el recuerdo de una niña que encontró la paz gracias al coraje y la bondad de Sofía. El chaneque en el taller. Soy mecánico, y he trabajado en mi taller improvisado, en la cochera de mi casa, durante años. No es un lugar elegante, pero me ha dado de comer. Todo iba bien hasta que ocurrió el accidente. Estaba bajo un auto, ajustando una tuerca, cuando de repente sentí el golpe. El auto cayó sobre mí. No entendía cómo había pasado, el gato hidráulico siempre había sido confiable. Estuve más de un mes sin poder trabajar, y todo porque vi algo que aún me aterra, un chaneque movió el gato. Al principio, creí que lo había imaginado, pero desde aquel día, lo veo rondando el taller. Hace travesuras, como mover herramientas, tirar cosas, o incluso provocar accidentes a mis clientes y empleados. Es una presencia constante que no me deja en paz. He intentado ignorarlo, pero es imposible. Una noche, mientras intentaba dormir, escuché ruidos en el taller. Bajé las escaleras con cuidado y lo vi, pequeño, deforme, con ojos brillantes y una sonrisa maliciosa. Desapareció en un instante, dejando un rastro de herramientas caídas y aceite derramado. Lo peor fue encontrar a mi gato muerto en la cochera. Tenía una herida punzocortante en su costado. Mis amigos y familiares me dijeron que seguramente había sido una pelea callejera, pero yo sé la verdad. Fue el chaneque. Desde entonces, el miedo no me deja dormir. Siento su presencia en cada esquina, como si esperara el momento perfecto para volver a atacar. No sé cuánto tiempo más podré soportar esto. He pensado en cerrar el taller, pero es mi única fuente de ingreso. Sin embargo, cada día que paso aquí, siento que estoy jugando con mi vida. Ojalá alguien me creyera, pero por ahora, solo puedo seguir luchando contra este ser que ha convertido mi vida en una pesadilla constante. Si te gustó el video, regálame un like y suscríbete. Muchas gracias.